Si miramos a nuestro alrededor, nos percataremos de que estamos rodeados de lugares increíbles a los que podemos ir cuando queramos. Por ejemplo, maravillas tan impresionantes como la muralla china, Machu Picchu, Cristo Redentor, etc., que podrás visitar siempre que te apetezca. Pero, ¿y si te dijéramos que existen algunos lugares en el planeta Tierra que son conocidos precisamente por su inaccesibilidad? En este video te daremos a conocer estos 10 lugares casi imposibles o imposibles de visitar. Antes de iniciar, te puedes suscribir si disfrutas de este contenido. Número 1. Isla da Queimada Grande. Este islote se encuentra a 33 kilómetros de la costa brasileña, también se le conoce como Isla de las Serpientes ya que, en sus 430.000 metros cuadrados se han contabilizado más de 30 especies distintas. Hay una realmente importante, la Bothrops insularis, posiblemente la más peligrosa del mundo. La isla se encuentra protegida desde 1985 como área relevante de interés ecológico porque su principal inquilina es una especie protegida. La isla está presidida por un cartel que prohíbe el paso sin consentimiento debido a que esta especie es especialmente venenosa. Solo pueden entrar personas con una autorización del gobierno brasileño, principalmente biólogos e investigadores que tengan que realizar alguna prueba. Desgraciadamente hay cazadores furtivos que se juegan la vida para hacerse con una de estas serpientes que pueden costar 50.000 euros en el mercado negro. El origen se remonta a hace 11.000 años. Por aquel entonces la isla estaba conectada con el continente americano, la subida del mar provocó que se quedara aislada quedando como únicas habitantes las serpientes que tuvieron que evolucionar para poder comer. El único edificio construido por el ser humano que posee es un faro. En la actualidad funciona automáticamente y sin operarios. Número 2. Isla Sentinel del Norte. Esta isla, ubicada en la bahía de Bengala del Océano Índico y administrada oficialmente por el gobierno indio, está habitada por una tribu de la cual se tienen pocos datos. Se estima que quedan entre 50 y 500 habitantes. La visita es ilegal ya que cualquier virus foráneo podría contaminar a sus habitantes. Los Sentinels, como se les conoce, son uno de los pueblos más primitivos y en peligro de extinción de la Tierra. Lo que se sabe es que emigraron hace unos 60.000 años de África y habitan en una pequeña zona selvática del Sentinel Norte. Son una de las pocas tribus recolectas cazadoras del mundo y suelen usar flechas y arcos para defenderse de los extranjeros. Después del tsunami de 2004, las autoridades indias se acercaron a la isla para comprobar el estado de sus habitantes y fueron recibidos con flechazos. A partir de ahí, establecieron un fuerte control para que nadie se acercara a esta isla. Número 3. Poveglia. Ubicada en Italia, entre Venecia y el Lido, se le conoce popularmente como la Isla de No Retorno o la Isla de la Muerte, por su pasado. La leyenda tiene su origen en la Edad Media, cuando se convirtió en lugar de crematorio, cementerio y cuarentena de los enfermos de peste. Para compensar la mala fama de la isla, el gobierno italiano decidió instalar una institución psiquiátrica. La cosa no mejoró, debido a que uno de los médicos experimentaba con los pacientes por lo que decidieron cerrar el centro y abandonar la isla. En 1960 fue comprada por alguien para establecer un viñedo pero volvió a quedar deshabitada. En 2014 el gobierno italiano intentó subastar la isla sin éxito. Número 4. Cuevas de Lascaux. En el sur de Francia, concretamente en el Périgord, encontramos esta cueva descubierta en 1940 por un grupo de niños que estaban buscando a su perro. Se encuentra ubicada en el Valle de Vézère, donde en la actualidad se encuentran numerosas cuevas con pinturas rupestres. Ese es el mayor exponente de lo que se conoce como arte parietal, denominación de las cuevas donde las pinturas se encuentran al fondo de las mismas. Se abrió al público para las visitas en el año 1948 pero cerró en el año 1963 por el deterioro de las pinturas debido al gran número de turistas. Hubo un periodo donde se pudo visitar con unos pases especiales aunque finalmente se cerró completamente el acceso al público. Para facilitar su conocimiento, en 1983 se abrió Lascaux II, una réplica de la cueva original a 200 metros de ella.
Número 5. Archivos secretos del Vaticano. Al lado de la Biblioteca Apostólica y justo al norte de la Capilla Sistina, encontramos los archivos secretos del Vaticano, 33 kilómetros de estanterías con más de 35.000 volúmenes y 12 siglos documentados. Contiene documentos personales de todos los papas desde el siglo VIII. Estuvo cerrado a toda persona ajena al Vaticano hasta 1881. Desde ese momento, continuaron cerrados bajo llave aunque, con acceso a los académicos que logren pasar el largo proceso previo. Este incluye la información personal del solicitante, el propósito de su investigación y una carta de presentación firmada por el Instituto de Investigación o la universidad. Entre los tesoros escondidos encontramos las transcripciones del juicio a los caballeros templarios en el siglo XV, cartas del multifacético artista Miguel Ángel del siglo XVI, correspondencia de Abraham Lincoln del siglo XIX y la bula papal fechada en 1198 convocando a la Cuarta Cruzada por la Tierra Santa. Número 6. Islas Heard y McDonald. Se trata de un conjunto de islas deshabitadas que llevan el nombre de los expedicionarios que las descubrieron y desembarcaron en ellas en el año 1885. Actualmente pertenecen a Australia. La Heard es la de mayor extensión y alberga el volcán Mousen que mide 2.745 metros de altura, y la segunda isla es pequeña y rocosa. Ambas se encuentran en el Océano Índico, más cercanas a la Antártida, por lo que el clima es extremadamente frío y están cubiertas de nieve la mayor parte del tiempo. En 1990 la UNESCO le otorgó el título de Patrimonio de la Humanidad ante la caza masiva de leones marinos y aves que se producía. Todas las expediciones realizadas en el siglo XX fueron con fines de investigación. Para ello, se construyó una base científica que actualmente se encuentra deshabitada. Las condiciones meteorológicas y su ubicación hacen imposible el turismo. Además, se han agotado los temas de estudios científicos en esta isla. Número 7. Isla Niue, Hawái. Es la isla deshabitada más pequeña de Hawái. Puede parecer un sitio ideal para una escapada con sus palmeras, una fauna en peligro de extinción y la ausencia casi total de turistas. Pero sus 180 kilómetros cuadrados se encuentran vetados a los turistas. La isla fue vendida por Kamehameha, rey de Hawái, en 1863 a la familia Robinson, unos adinerados terratenientes. Desde 1915 se encuentra cerrada al público. La vida en la isla es inusual, tiene unos 130 habitantes, todos ellos son indígenas hawaianos, no pagan renta, no hay vías pavimentadas, teléfonos o tiendas. Aunque es pequeña, se ha hecho famosa por varios incidentes. En 1941 un piloto japonés se estrelló después del ataque de Pearl Harbor y en 1944 el presidente Roosevelt la consideró como posible oficina de las Naciones Unidas. Hoy en día está fuera del alcance del público al menos que alguien te invite. Número 8. Bóveda mundial de semillas Svalbard, Noruega. La bóveda se ubica a 120 metros dentro de una montaña de arenisca en la isla de Spitsbergen, en el remoto archipiélago ártico de Svalbard, a 1.300 kilómetros del Polo Norte. Se trata de una instalación con el banco de semillas más vigilado y mejor custodiado de la Tierra. Desde febrero de 2008, esta cripta protege las cosechas del planeta de una catástrofe mundial, guardando en su interior 250 millones de semillas provenientes de todas las partes del mundo, envueltas en paquetes recubiertos por 4 capas para resguardarlas de la humedad o el fallo de los equipos de mantenimiento. La razón de la elección de esta extraña isla es que no está en una zona de actividad tectónica, preserva el hielo del terreno, el suelo está congelado pero no cubierto por nieve o hielo y se encuentra a 130 metros sobre el nivel del mar, lo cual garantiza que el sitio permanecerá seco. Desafortunadamente, solo puedes visitarla si eres investigador o agricultor. Número 9. Bohemian Grove. En junio y julio algunos de los hombres más ricos y poderosos de Estados Unidos viajan al bosque del condado de Sonoma, en California. Son miembros del Bohemian Club. Se trata de un club privado y compuesto únicamente por hombres, del que han formado parte presidentes de los Estados Unidos, oficiales militares, artistas y líderes empresariales.
Los terrenos del Bohemian Grove están plagados de campamentos con nombres curiosos, como Mandele, Los Tanchels, Isle of Aves o Silverados Quarters. Los invitados son bienvenidos, pero las mujeres y menores deben irse al caer la noche. Hay numerosas leyendas sobre las actividades que se desarrollan, pero la versión oficial dice que no es más que un encuentro en el que disfrutan de la naturaleza y una serie de actividades culturales. Número 10. El Club de los 33. En el Parque Disney de California encontramos este espacio, apto únicamente para millonarios. Se llama Club 33 y es un restaurante que Walt Disney ideó en 1964 para el uso de patrocinadores e importantes personalidades. Sin embargo, nunca llegó a verlo inaugurado. Abrió sus puertas el 15 de julio de 1967 y en la actualidad, 500 personas tienen el honor de formar parte de este grupo en el que deben pagar $25,000 como cuota de aceptación. Y los que quieran seguir en el club, $100,000 más al año. Tiene más de 800 personas en lista de espera y debe su nombre a su ubicación. Ocupa el número 33 de la New Orleans Square dentro del parque. Una de sus singularidades es que es el único de todos los parques Disney donde está permitido beber y fumar. Estos fueron los 10 lugares misteriosos del mundo que nunca podrás visitar. Si te gustó, me ayudarías con un like y compartiendo el video. Bueno, sin más que añadir, adiós.